la posibilidad de reunirnos en esta plataforma digital y de poder continuar nuestros lazos de amistad y hermandad con propósito, aún en tiempos de pandemia. Bendice, Señor, nuestros proyectos e ideas y que todo lo que se realice, aún nuestros más pequeños logros, sean testimonio de tu gloria. Renueva, Señor, nuestras fuerzas para que cada día sigamos dedicados a dar de nosotros sin pensar en nosotros y que encontremos oportunidades de servicio donde quiera que nos coloques. Ayúdanos a convertirnos en el milagro que alguien espera. Permítenos ser la respuesta a las oraciones de alguien, la oportunidad que alguien está buscando, la ayuda que alguien anhela. Permítenos, Señor, estar al tanto de quienes llegan a nuestras vidas. Ayúdanos a marcar la diferencia en la vida de alguien. Amén. 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 Muchas gracias, Valeria y Alicia, por compartir esa invocación. Siguen entrando más invitados. Vamos ahora al himno rotario del club, que estará pasándolo ahora. Antes de pensar en sí, se vierte una frase de aliento al vencido, una sonrisa que inspire bondad, os ofrece un brazo de apoyo al caído y se trata al pobre con gran humildad. Para el rotarismo solo existe un mundo en que el hombre viva en estrecha hermandad, mutua tolerancia y cada segundo con desprendimiento en la probidad. Ser rotario es dar de sí con amplitud sin altitud, en recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Más Como hecho. una barba ahí. Quiero decir. ¿Viste? Con la barba. Parece ahí un pachán. Está para Santa Claus. Vamos a pedir que pongan en mute, por favor, los micrófonos. Vamos a ver quién es. Ahora. Ahora sí. Vamos a continuar con nuestra agenda. Los dejo con el ex gobernador del distrito, Juan Arturo Torruella, que tiene la parte de Conozcamos el Rotarismo. Adelante, Juan Arturo. Bueno, muy buenas noches. La verdad, el caso es que esta noche, bueno, como casi todos los martes, un grupo nutrido, pero con una diferencia, que tenemos presencia de muchos clubes. Me alegra ver muchos amigos que hacía tiempo que no los veía. Así que bienvenidos al Club Rotario de Río Piedras. Nos place que esta noche estén acompañándonos. Pues esta noche conozcamos el rotarismo o cápsula rotaria. El martes pasado no tuvimos la oportunidad de hablar sobre la celebración del mes de marzo. Como todos conocemos, Rotary todos los meses tiene un tema, y el tema del mes de marzo es el mes del agua y la higiene. Muchas veces nosotros oímos estos temas y nos podemos preguntar por qué Rotary celebra el mes del agua y la higiene a través de sus programas de servicio. Nos hemos preguntado esto. A veces vemos y leemos en la revista Rotaria que se está hincando un pozo de agua en África, y nosotros hemos preguntado, bueno, eso pues allá no hay agua, pero realmente va más allá de una celebración y de un tema de un mes en Rotary International. Si ustedes se ponen a analizar la información,
1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso al agua potable. Según un nuevo informe de UNICEF, Rotary y la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 2.200 millones de personas en todo el mundo no cuentan con servicios de agua potable. 4.200 millones no cuentan con servicios de saneamiento. Y 3.000 millones carecen de instalaciones básicas para el lavado de manos. Ustedes se imaginan esta crisis en esta pandemia, que no tengan dónde lavarse las manos. Cada año mueren 297.000 niños menores de 5 años de enfermedades relacionadas a la falta de agua. Es por esta razón que Rotary se ha envuelto en estos proyectos de agua para el mundo con UNICEF y la Organización Mundial de la Salud como sus aliados. Y es por ello que nosotros los rotarios debemos continuar apoyando las gestiones que hace la Fundación Rotaria, porque de ahí es que salen los fondos para todo este tipo de apoyo a nivel mundial. Y para que nos recordemos esto, el 22 de marzo de cada año, ya mismo, se celebra el Día Mundial del Agua. Así que cuando cojamos un vaso de agua el 22 de marzo, vamos a pensar en todas aquellas personas que no tienen la oportunidad de tomarlo. Esa es parte de la cápsula rotaria. El último segmento de la información rotaria es en ruta a nuestros 80 aniversarios y bien corto. Han estado recibiendo o recibieron correspondencia de nuestra presidenta esta semana, pues mencionándoles que ya estamos en vía de presentarles un programa para esa celebración. Lo más importante es que si tienen alguna idea que sea creativa e ingeniosa, me la hagan llegar para así nosotros discutirla en el comité y la podamos evaluar. Por favor, no me vayan a decir que un baile con 2 orquestas y cena servida, porque no podemos, pero que sean ideas creativas. Así que esto concluye la información rotaria de esta noche. Señora Presidenta. Muchas gracias, Juan Arturo, por esa información. Eso es así. Seguimos encaminados juntos todos escribiendo nuestra historia del Club Rotario de Río Piedras. Seguimos activos. Más adelante vamos a tener información sobre esa celebración de los 80. Buenas noches. Le doy a las personas que están haciendo entrada. Oficialmente ahora los dejo con el compañero Héctor Jiménez Walver, que estará haciendo la presentación del doctor Gabriel Paisi. Adelante, Héctor Jiménez Walver. Muchísimas gracias. Como ha sido la costumbre, voy a darle 2 pensamientos para terminar el día en términos de lo que, no de lo que vamos a hablar posteriormente, sino en términos de la introducción. Y hay un pensamiento de Michelle Obama que dice: no tomes decisiones basadas en el miedo. Tómalas basándote en la esperanza y en la posibilidad. Piensen en eso. Otro es de Gustave Le Bon, que es un psicólogo francés. No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas. Los dejo con esos 2 pensamientos. Para mí realmente es un verdadero honor presentarles a nuestro invitado de esta noche, nuestro orador invitado. Gabriel Paisi es el fundador de En Buen Español, un movimiento cuya misión es motivar el interés en temas relacionados con el idioma. Desde el año 2009 ha participado como colaborador en programas de televisión y radio. Ha estado activo en las redes sociales y mantiene un blog semanal en el periódico Primera Hora. Ofrece talleres, seminarios y conferencias relacionados con temas del lenguaje. Es el autor del libro Habla y redacta en buen español, publicado en 2011. Posee
Posee un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe. Es profesor y director de la Escuela de Comunicación Ferrer Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. Dejo con ustedes a nuestro orador de esta noche, el doctor Gabriel Paisi. Bueno, muchas gracias, Héctor Jiménez Juarbe, por esa introducción. Y muchas gracias a la señora presidenta también del Club Rotario de Río Piedra. Me siento encantado y muy motivado de formar parte de este coloquio con ustedes, que veo que ustedes están llenos de entusiasmo y de cariño entre ustedes, y eso se siente. Y como les dije al principio que me conecté, me llena a mí de energía para poderles dar una conferencia que los mantenga despiertos e interesados en la próxima media hora. Pero siéntanse en la libertad de interrumpirme si ustedes tienen algo que decir o algo que preguntarme. Me gusta que estos sean más que conferencias, coloquios, conversaciones sobre un tema que estoy seguro ustedes comparten conmigo el interés, que es el tema de nuestro hermoso idioma español. Así que les voy a hablar un poquito de eso. La charla se llama Español Boricua, porque me voy a concentrar principalmente en temas relacionados con cómo nosotros hablamos aquí en Puerto Rico, que usted sabe que nosotros nos distinguimos en todo y en la manera en que hablamos también. Tanto es así que yo tengo aquí, déjeme mostrarle. No sé si conocen este diccionario. Se llama el Tesoro Lexicográfico del Español de Puerto Rico. Somos uno de 3 países hispanoparlantes en el mundo que tiene su propio diccionario de palabras que se hablan nada más que en ese país. Entonces, estos son puertorriqueñismos. Mire, parece un idioma aparte. Y en América somos los únicos que tienen el diccionario con el sello de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Así que esto es otro gran logro de nosotros los puertorriqueños. Así que si les parece, voy a compartir en pantalla una presentación que les preparé. Necesito que me permitan Sí, te estoy compartir dando pantalla. co-host. Gracias. Edna, estoy entrando otra vez, por favor, si me aceptas. Sí, ya verifica el doctor Sí. Gabriel. Ya puedo entrar. Miren, a ver, ¿me ven la presentación? Perfecto. Sí. 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 Muy bien. Y ese es el logo, ¿verdad? Yo no estaba seguro. ¿Ese es el logo de ustedes? Ok, qué alivio. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar del español boricua. Pero antes, 567 millones. ¿A qué se referirá ese número? Mira, hay gente entrando. Les doy admit, ¿verdad? Si me aparecen personas. Los admit. Parlantes. Sí. Es correcto. Son 567 millones de personas en el mundo que hablan español. Para poner eso en perspectiva, 567 millones es la suma de todas las personas que habitan en los Estados Unidos, en Brasil, en Argentina. Si usted suma todas las personas que viven en esos 3 países, que son grandes, eso equivale al número de personas que hablan en español en el mundo. Así que son muchas personas. Es, de hecho, el segundo idioma más hablado en el mundo. De 7,000 lenguas registradas. Hay 7,000 lenguas en el mundo. Yo escucho un eco cuando hablo. No sé si es que hay algún... Tal vez poner algo... Sí, hay un eco. Hay un eco, ¿verdad? Sí, estoy chequeando. Voy. Ahora, por favor, chequea ahora. Verifica Ahora. a ver. Sí. Ahora. Ok. Perfecto. Me disculpe. No se preocupe.
el segundo idioma en el mundo de 7.000 lenguas registradas. Eso son, usted pensaría, ¿hay tantas lenguas en el mundo? Sí, hay unas que son dialectos muy, muy pequeños que muy pocas personas hablan, pero hay 7.000. Y somos el segundo. ¿Cuál será el primero? ¿Quién se atreve a decirme? Los chinos. Chino. Ese Mandarín. mismo. El mandarín. El chino mandarín. Mandarín. Pues, muchos chinos. Hay más de 1.000 millones de chinos. Pero nosotros somos, el idioma español representa el 7.8% de la población mundial. ¿Ok? El primero, pues como ustedes muy bien han dicho, el chino mandarín con más de 1.000 millones de personas que lo hablan. Pero el chino mandarín se suele concentrar en China, mientras que el español está realmente regado alrededor del mundo. Lo que usted ve en verde, por ejemplo, son los países que tienen el español como idioma oficial, pero los que ven rojo son países que aunque no tienen el español como idioma oficial, sí se habla de una manera importante. Y en total son 21 países que tienen el español como idioma oficial. Uno es de Europa, por supuesto, España, de donde nace el español. Hay 19 que son países de América, incluyendo Puerto Rico. Y hay uno que está en África, que eso poca gente lo sabe. Hay un país de África que tiene el español como idioma oficial. ¿Alguien se imagina cuál es? La Guinea. Ahí está, Guinea Ecuatorial. En África, el 74% de la población de ese país africano habla español, que fue un territorio adquirido por España a través de un tratado comercial con Portugal en el siglo XVIII. Y hablando de Guinea Ecuatorial, adivine qué cosa que nosotros comemos hoy día proviene o provenía de Guinea Ecuatorial. ¿Quién se atreve a decirme lo que es? Producto que comemos a diario. Bueno, no a diario. Guineo. Guineo. El guineo. El guineo. Sepa usted que Puerto Rico es, si no el único, uno de los pocos países del mundo que le dice guineo a la banana. En otros países le dicen banana o le dicen plátano al guineo nuestro. Bueno, y si usted se pregunta por qué, pues la respuesta es que las bananas venían a Puerto Rico en barco de Guinea Ecuatorial, de Guinea. Entonces, nosotros los puertorriqueños veíamos las cajas que decían Made in Guinea y decían, pues estos son guineos. ¿Ok? De ahí que viene. Y hay otro producto de consumo en Puerto Rico que tiene una historia similar. Yo digo que es el mismo español, pero no es el mismo español. China. Y es el jugo de China. Ujú. A China, que nosotros nos tomamos o nos comemos. Pues si usted va a España o va a cualquier otro país hispanoparlante, no le dicen China. De hecho, en España en una ocasión yo estaba solicitando, le pedí a un mesero que me trajera un jugo de China y me contestó, pues no, hombre, nosotros tenemos de España, pero de China no. Porque para él un jugo de China era un jugo que venía de China. Pues allá le dicen zumo de naranja, zumo de naranja. Lo correcto en el resto del mundo es zumo de naranja, pero nosotros, como las cajas decían Made in China, porque las naranjas venían de China, pues esa es la razón por la cual le decimos así en Puerto Rico. Somos únicos. Igual si usted viaja a España y usted pide un sándwich, allá no van a entender que el sándwich es eso que usted ve en la imagen. Para ellos, eso que usted ve en la imagen es un bocadillo. Pero un bocadillo aquí en Puerto Rico es otra cosa. Es en el pan amarillo, ¿no? El medianoche. Así que, de nuevo, es el mismo español, pero no es el mismo español. Y sándwich, que usted se preguntará, adiós, pero eso no es una palabra en inglés, pues ya está aceptada en español con acento en español. Y ahorita le voy a explicar
el origen de la palabra sándwich, que es muy interesante. Y en España, yo viajo mucho a España, allá aprendí que eso que usted ve en la imagen es una caña o una cañita, le llaman también a la cerveza de presión que te sirven en un vaso pequeño. Y es bien interesante el uso que nosotros tenemos en Puerto Rico y en Cuba y en las Islas Canarias de el término que utilizamos para referirnos al autobús. Normalmente en otras partes del mundo eso es un bus o es un autobús, pero nosotros le decimos guagua. Y la razón, el origen, a mí me encanta estudiar el origen de las palabras. Me parece que el español y los idiomas en general tienen tantas curiosidades por descubrir. La historia de por qué nosotros le decimos guagua al bus es porque en Cuba había una compañía de autobuses que se llamaba Washington and Walton Company. Washington and Walton Company. Entonces los cubanos, por no decir Washington and Walton, decían guagua. Y decían, voy a coger la guagua. ¿Y qué pasa? Luego, los cubanos que vinieron a Puerto Rico se trajeron el término aquí, a Puerto Rico, y nos contagiaron, igual que con el COVID, nos contagiaron con la guagua. Lo único que aquí lo convertimos en guagua. Y de aquí y de Cuba, ¿sí? Y de aquí y de Cuba, los canarios que habían venido aquí al Caribe, que regresaron a sus islas, al otro lado del Atlántico, se llevaron el término. Y hoy día usted viaja a las Canarias y al bus le dicen guagua también. Así que es interesante, me parece, esa historia de la guagua. Entonces, volviendo un poco al tema del idioma, vamos a ver algunas estadísticas. El español es el segundo idioma de la comunicación internacional, por supuesto, seguido del inglés. El inglés es el idioma del turismo, de los negocios, es el idioma de la tecnología, pero luego del inglés, el español. Así que es un idioma con fuerza internacional. Y en Estados Unidos es bien interesante que Estados Unidos es el segundo país en el mundo con más hispanohablantes, seguido de México. México es el número 1, que tiene 100,000 personas que hablan español, pero luego le sigue Estados Unidos, que tiene más que la misma España. El 18% de la población en Estados Unidos habla español y sigue creciendo. En España solo hay 47 millones de hispanoparlantes y en Estados Unidos casi 60 millones. Y se espera que para el año 2060 Estados Unidos se convierta en el país número 1 de hispanohablantes, con casi 120 millones de personas. Es decir que para ese año el 30% de la población hablará español. Así que por eso, bueno, Estados Unidos reconoce, ¿no?, que el español y nuestra influencia latina tiene un poder inmenso que sigue creciendo. Y por cierto, les pregunto, ¿cuál fue el primer idioma europeo que se habló en el territorio de los Estados Unidos? No fue el inglés. No, fue el español. ¿Y usted sabe por qué? ¿Quién fue el que pisó un territorio de Estados Unidos? Juan Ponce León. Juan Ponce León. Juan Ponce. El que tiene el dedo así allí. En Nos acordamos. la placita. Pues él se fue a buscar la fuente de la juventud allí en Florida. Porque le habían dicho a los taínos que allá había una fuente que usted tomaba de ella y tenía juventud eterna. Pero cuando llegó, ¿qué le pasó? Lo atravesó una flecha y se tuvo que ir a morir a La Habana. Murió a los pocos días en La Habana. Así que no encontró la fuente de la juventud, lo que encontró otra cosa. Pues Juan Ponce de León fue el conquistador de la Florida
en el 1513. Así que se colonizó la Florida por España en ese año y los peregrinos no llegaron hasta el 1607 con el idioma inglés. Así que el primer idioma que se habló fuera de los idiomas indígenas, por supuesto, me refiero al primer idioma europeo que se habló en el territorio de hoy, que hoy es Estados Unidos, pues fue el español. Miguel de Unamuno, el escritor español, decía que el lenguaje es la sangre del espíritu. Y por nuestra sangre corren muchas influencias. El español está nutrido de muchos otros idiomas que han ido evolucionando a lo que hoy día conocemos como el español. Los galicismos, que son palabras del francés, como por ejemplo boulevard o gourmet o chef, ¿no? Hay muchas palabras que vienen de la cocina, porque la cocina francesa es muy, muy famosa alrededor del mundo, pues son palabras que se han incluido al español. Los arabismos, hay 4.000 palabras en español que vienen del árabe, porque es que los árabes estuvieron casi 800 años en el territorio que hoy es España. Es decir, que muchas de las palabras que usted dice, como almohada, almojábana, ojalá, cuando usted dice ojalá, usted sabe qué está haciendo, está llamando a Alá, al Dios musulmán, de nuevo por la influencia de los moros en España. Obviamente los anglicismos, que hablaremos de ellos dentro de un ratito, las palabras del taíno, las palabras de los africanos e incluso palabras del italiano, que hay muchísimas, sobre todo en la música. Hay muchas palabras que vinieron como un resultado del Renacimiento, que fue una era que se inició principalmente en el territorio italiano. Hablando de tainismo, 300 palabras que usamos nosotros hoy día vienen del taíno. Los taínos no duraron mucho, lamentablemente, luego de la colonización española. Fueron exterminados con bastante rapidez, pero sobreviven en nuestra cultura, sobreviven sus palabras. Y de todos los lenguajes nativos de América, es el taíno el que mayor influencia ha tenido en el español que se habla en el mundo. El taíno, con esas 300 palabras. E incluso la primera palabra indígena, el primer americanismo incorporado al español es una palabra taína. ¿Alguien se imagina cuál puede ser esa palabra? Que fue Cristóbal Colón, que lo escribió en su diario a las 2 semanas de haber descubierto América. ¿Alguien se le ocurre una palabra? Taína. Canoa. 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 ¿Quién dijo canoa? Tu compañera de clase de Academia San Ignacio. Pitusa. Pitusa, ¿tú estás aquí? Sí, señor. Mira, aquí estamos. Pitusa. Espérate. Qué alegría verte, qué bueno. Igual, saludos. Niños. No hace tanto. Ajá. Los otros días. Sí, 10 años atrás que nos graduamos. Pitusa tiene razón. Canoa, tú ves, nos dieron buena educación en la Academia de San Ignacio. Nos dieron, gracias a Dios que nuestros padres nos enviaron a un buen lugar. A un buen lugar. Profesor, Pues sí. con el permiso, y la palabra huracán. Bueno, voy a hablar de eso ahora porque hay 3 palabras que los taínos influenciaron en otros idiomas y huracán es una de ellas. Voy a hablar de eso ahora mismo. Canoa, el primer americanismo, la primera palabra indígena que se incluyó en el español que se habla alrededor del mundo. En el Diario de Colón del 26 de octubre de 1492, 2 semanas después de descubrir América. Pero como muy bien menciona Iván fue, ¿verdad? Fue Iván. Sí. El taíno, los pobrecitos, pues mira, quedaron también con una influencia en otros idiomas, incluyendo el inglés. Por ejemplo, huracán, que en inglés se dice hurricane y en otros idiomas también se utiliza, viene de huracán, que es una palabra taína.
Otra es hamaca, que es una palabra taína, se dice hammock en inglés. Y la tercera, que mucha gente se sorprende con esta, es barbacoa, barbecue. Pensamos que barbecue viene del inglés. No, 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 no. Viene del taíno al inglés. Porque los taínos que vivían en la región de Haití, que hoy día es Haití, cocinaban sus pescados en una rejilla parecida a un barbecue, ¿no? Una barbacoa. Le llamaban a eso barbacoa. Y eso de ahí vino y pasó a otros idiomas. Así que los taínos dejaron su huellita alrededor del mundo. Y hay muchísimas otras palabras. Ahí usted tiene una lista de algunas de ellas que seguimos utilizando hoy día. Y la mitad de los municipios de Puerto Rico, casi la mitad de los municipios de Puerto Rico, tienen un nombre taíno. Bayamón, Utuado, Humacao, todos esos son nombres taínos. Y hay uno de esos nombres que le debe su nombre a una cacica taína. A ver, esto es una trivia. ¿Quién sabe? ¿Cuál es la? Loaiza. 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 Esa misma, Loaiza. Loaiza fue una cacica taína y pues Loaiza viene de ese nombre. Sí. Y guácara, usted sabe, usted ha escuchado cuando hablan que algo es del tiempo de las guácaras. Guácara. Que significa que de hace mucho tiempo. La palabra guácara en taíno significaba cueva. Es decir, que cuando decimos que es del tiempo de las guácaras, es que es del tiempo de las cuevas, cuando la gente vivía en las cuevas, hace mucho, mucho tiempo. Usted sabe que tenemos sangre taína, tenemos sangre africana, tenemos sangre española. De los africanos tenemos algunas palabras, pero la influencia es baja, porque lamentablemente cuando se traían los africanos a Puerto Rico, a otros países, se les prohibía que hablaran su idioma, tenían que aprender el español o el idioma que fuera que se hablara en ese país y no podían hablar su idioma. Por lo tanto, no hay tantas palabras africanas, pero sí hay. Y esas tienen que ver principalmente, están relacionadas con la música y con el baile. Y ahí usted tiene desde bachata, conga, mambo, marimba, samba, hasta el tango argentino, la bomba, el bongo. Entonces son palabras que hemos heredado de los africanos. Y otros que no tienen que ver con la música, como el dichoso dengue y la dichosa monga, pues viene del taíno, y gongolí, banana, chimpancé, mochila, candungo, cocolía, son algunos ejemplos. Y americanismos, que son palabras que son de América. Es interesante que hay un diccionario de la Academia de la Lengua Española, de las academias de la lengua española, que hay 20, incluyendo la puertorriqueña, que han aportado las palabras que son de su región. Como les mencioné, nosotros tenemos 19,000 palabras puertorriqueñas que forman parte de esa aportación a los americanismos en el español. Pero hay 70,000 en total. Así que no, las palabras del español no solamente vienen de España, ¿verdad? También de los países de América. Ejemplo de americanismo. Es interesante porque una misma palabra, un mismo americanismo, puede significar algo en un país y otra cosa en otra. Por ejemplo, chavo, en Puerto Rico, pues nos referimos a los chavos cuando nos referimos a las monedas. No tengo chavo. Pero si usted va a México, si usted recuerda el Chavo del 8, pues el chavo es un niño. Pero en Puerto Rico a los niños le decimos chamaquito. Y en Argentina le dicen pibe. Y en Venezuela le dicen chamo. Y en Guatemala le dicen güiro. Pero un güiro en Puerto Rico es el instrumento. Así que es interesante esa mezcla de los idiomas. La guagua que yo les hablaba ahorita, en Puerto Rico es un autobús, pero si usted va a Sudamérica, una guagua es un bebé. En Chile, sobre todo. Y la macana en Centroamérica y el Caribe es el palo de los policías, pero en Colombia es una palmera.
y en Bolivia es un chal de algodón fino. Así que hay que tener cuidado cuando uno viaja, hay que educarse sobre cómo se llaman las cosas en otros lugares, no vaya usted a meter la pata, porque algunas de las palabras que son normales aquí significan otra cosa terrible en esos países y viceversa, porque hay personas, por ejemplo, de Venezuela que han venido a Puerto Rico y se encuentran en el condado con el Hotel La Concha, y La Concha es una cosa que yo ni puedo decirles aquí. Así que el idioma español es diverso. Y hablemos de los puertorriqueñismos, de las palabras nuestras. Les mencionaba el tesoro lexicográfico del español de Puerto Rico, que recoge 19,000 palabras de nuestro idioma, que incluye algunas como limber. La palabra, el famoso limber que nos encanta, ¿no? Ese hielo duro, el hielo suele ser duro, ¿no? Pero con sabor a fruta. El origen de esa palabra es interesante porque viene de un aviador que usted seguramente conoce, Charles Lindbergh, que fue la primera persona en cruzar el Atlántico en avión. Y él se convirtió en el Ricky Martin de su época, en la década de los 20. Y él vino a Puerto Rico, yo no sé si usted sabe eso, él vino a Puerto Rico en el 1929 y aterrizó en Dorado, en un campo de Dorado. Y allí estaban los puertorriqueños esperando a esta figura con mucho entusiasmo. Y cuando él se bajó del avión, cuentan que la decepción entre los puertorriqueños fue grandísima, porque así como usted lo ve en la foto, así era. Antipático, frío, duro. ¿Frío y duro como qué? Como un limber. Como un limber. Entonces la gente decía, eso que te estás tomando es como limber. Frío y duro. Pues, de ahí viene el nombre, Lindbergh, de Charles Lindbergh. Y la palabra cangrimán, que decimos cuando decimos que una persona es lista, es inteligente, es un cangrimán, pues viene de la época del 1898, de la invasión norteamericana, que los puertorriqueños, cuando pensaban en los congressmen, decían, esas personas son bien inteligentes, son bien listas, no podían decir congressman, así que decían, son los cangrimanes, ¿verdad? Los congressmen. Y de ahí que seguimos diciendo que son listos e inteligentes. Y cuando tú dices que se formó un fostró, un revolú, pues fostró viene del baile foxtrot. Usted sabe que el baile foxtrot de la década de los 20 es con mucho movimiento. Pues cuando se forma una pelea, un revolú, hay mucho movimiento. Pues en esa época decían, se formó un revolú, se formó un foxtrot, como el baile. Y incluye expresiones como, que usted ha escuchado, alguien que vive en el campo en Puerto Rico se dice que vive en la isla. ¿Usted ha escuchado eso, verdad? Tú eres de Jayuya, tú eres de la isla. Y la gente de la isla o la gente del campo se ofende. Porque, ¿qué te pasa a ti, sanjuanero? Tú no eres de la isla. Todos somos de la isla, ¿no? Pues le voy a explicar la razón. Porque somos el único país en el mundo, la única isla en el mundo, que a las personas que viven en el campo le dicen que viven en la isla. Y la razón es que la capital de Puerto Rico, el viejo San Juan, estaba en un islote. O está en un islote, ¿verdad? Que es el viejo San Juan está en el islote que usted ve aquí. Y la gente de la capital, cuando iba al campo, que es lo que hoy día es Miramar, el Condado, Santurce, todo eso era campo, literalmente cruzaban de la ciudad, del islote, a la isla por el puente Dos Hermanos. Es decir, que iban del islote a la isla. Por eso que decían, mi amor, vengo ahora, voy a la isla, voy al campo, voy a la isla. Pues la capital creció, la ciudad creció, pero el término se quedó. En realidad no hay nada peyorativo, nada de que sentirnos ofendidos, simplemente es una razón histórica de por qué decimos eso de esa manera. Y cuando algo bueno se acaba, decimos que se acaba el pan de piquito, se acabó el pan de piquito, se acabó lo bueno. Pues eso se lo debemos a un pregonero de Caguas.
En Caguas, en la década de los 40, había una persona que iba con su carrito y decía, tengo guineo, tengo lechuga, tengo tomate, pero también vendía pan de piquito, ese pan riquísimo con piquito. Pero se acababa rápido porque todo el mundo lo compraba y entonces él decía, y se me acabó el pan de piquito. Y la gente que escuchaba decía, ah, cara, se acabó lo bueno. Por eso hoy día cuando algo bueno se acaba decimos que se acabó el pan de piquito. Gracias a ese pregonero. Y a ese no lo salva ni el médico chino. ¿Te has escuchado eso? Esa expresión. Pues me enteré los otros días que existió el médico chino en Puerto Rico. Y es ese señor que usted ve ahí, que se llama Juan de Dios Xian. Un chino que fue a Cuba a mediados del siglo XIX y de Cuba vino a Puerto Rico y él tenía unos métodos curativos extraños. Pero él lograba con esos métodos, salvó a muchas personas, pero el gobierno de Puerto Rico, el gobierno español de aquella época, le prohibió ejercer sus técnicas de curación y él se tuvo que regresar a Cuba. Pero por un tiempo estuvo aquí curando a mucha gente. Por eso es que si una persona no se podía salvar, ni el médico chino lo iba a poder salvar. De ahí que viene la expresión. Y estábamos hablando de los regionalismos entre países, pero existen regionalismos dentro del mismo Puerto Rico. Por ejemplo, los del norte, para ellos esto es un vellón, pero en Ponce, eso es una ficha. El vellón en Ponce es el de 10 centavos. Y no me diga el debate eterno de la empanadilla o el pastelillo, que algunos dicen que esto es una empanadilla y otros dicen que es pastelillo. Depende de dónde tú estés en la isla, será una empanadilla o un pastelillo. Y también está la olla y el caldero. Y la gente me pregunta, ¿por qué en una isla tan pequeña, en el norte le dicen vellón y en el sur le dicen ficha? La razón es histórica también, y es que antes no había el Expreso Luis Ferré, no había radio, no había televisión. Las personas que nacían en San Juan, vivían y morían en San Juan, y los que vivían en Ponce, nacían, vivían y morían en Ponce y nunca se conectaban. Y se creaban regionalismos en esos lugares que se quedaban ahí. Hoy día continúan. Yo sospecho que ahora que está todo conectado, poco a poco esos regionalismos van a ir desapareciendo dentro de Puerto Rico. Pero todavía existen y a mí me parece que es riquísimo, ¿no? Le da una riqueza a nuestra cultura extraordinaria. Me preguntan que dónde se habla el mejor español. Algunos dicen que en Colombia, otros dicen que en España, que en México. Pocos dicen que en Puerto Rico. Nos tiramos duro. Dicen que en Puerto Rico hablamos mal, porque decimos Puerto Rico y decimos hablamos y nos aspiramos la S o decimos cajo. Pues mi respuesta a eso, ve, ahí hay algunos ejemplos de cómo hablamos, ¿no? Decimos está en vez de está, las mesas en vez de las mesas, etc. No decimos dedo, decimos deo. Y abusamos del diminutivo. Decimos la abuelita, el viejito, la ayudita. Usamos los diminutivos para suavizar las cosas. Pero la realidad es que la manera en que nosotros hablamos lo heredamos. ¿De quiénes? De los españoles. Y particularmente de los andaluces, que son los que viven en el sur de España, y de los canarios que vinieron a Puerto Rico, que también se influenciaron de los andaluces, que hablan como nosotros. Vaya usted a Andalucía, vaya usted a las Islas Canarias, y usted va a notar que ellos hablan como nosotros. El tablao y se aspiran la S. Lo aprendimos de ellos. Y de los corsos, los franceses que vinieron a Puerto Rico en el siglo XIX principalmente, si usted se fija, ellos iban al centro oeste de Puerto Rico y ahí es que dicen cajo, porque en francés la R es con la garganta. Y los jíbaros de Puerto Rico que trabajaban para los corsos, pues escuchaban cómo hablaban los corsos y hablaban como ellos. Y de ahí viene que digan cajo y tengan la R, la pronuncien de esa manera. Al final, ningún acento o modo de hablar es mejor que otro.
¿Quién habla mejor? Nadie. Todos hablamos bien en términos de acento, porque el acento es parte de tu cultura, de tu idiosincrasia. No hay una cultura mejor que otra. No hay una historia mejor que otra. Así que debemos sentirnos orgullosos de la manera en que hablamos. Amemos nuestro idioma español, el más hermoso del mundo. Y hablando de idiomas hermosos, y con esto termino, para no extenderme mucho en mi presentación, quiero compartir con ustedes rapidito algunos letreros que no son tan hermosos, que me envía la gente y que están plagados de horrores. Por ejemplo, ya está abrido. Esto es un ciudadano responsable que vio un hoyo en la calle y puso "hay hoyo, cuidado". Pues, está mal escrito, pero por lo menos responsable. Mira esto, un aperitivo, anchoas con salmonela. La salmonela no es algo que yo le quiero echar a la sopa. Eso yo entiendo yo que es una enfermedad terrible. Pimientos, los pimientos no son morones. Los pimientos son morrones. Son simpáticos los pimientos. Tormenta de uranio, mira esta noticia. Tiene daños cerebrales en el hígado. ¿Usted se imagina algo así? Un daño cerebral en el hígado y en la vejiga y en los intestinos. Eso debe ser horrible. Dios me sigue ayudando, sí, excepto en la ortografía, porque ayudando es con Y, no es con doble L. Este me encanta. Dice, prohibido bajar cocos. Bueno, bajar es con B, pero mire en inglés, prohibit coconut. Y me encanta porque suena a coconut, ¿verdad? Pero está mal escrito. Mire esta agencia de viaje. Dice que con la compra de un vuelo le regalan el acompañante. Eso está medio confuso, ¿verdad? Déjeme ver primero antes de irme de viaje. No voy a ser muy feo. Por favor, solicitar utensilios, que con ese, para comer a las cajeras. A comerse a las cajeras. Eso se llama anfibología, cuando tú dices algo que se puede entender de otra manera. Ahí yo no sabría qué hacer. Dice, no entre, entrada solamente. Si te encuentras con ese letrero, te vas a quedar ahí de por vida. No entre, entrada solamente. Hamburguesería Los Anos Locos. Esa es la importancia de la ñ. La ñ es importante, hay que usarla. No es un buen nombre para un negocio. Pintamos casa a domicilio. Pues es un buen servicio. O sea, no tienes que llevar la casa al negocio. Ellos vienen y te la pintan en tu casa. Uno dice, ¿cómo es posible que hagan unos letreros así? No piensen. Mira que aquí no discriminan. Se necesita cocinera de 25 a 235 años. Por favor, no pasar. Si no sabe leer, pregunte en boletería. Pero si no sabe leer, ¿cómo hace? ¿Ah? Eso no lo pensaron, no se entera. Fernando I dividió su reino y empezaron las guerras intestinales. Dios mío, no. Son las guerras intestinas, internas. Intestinales es otra cosa. Sí, va a haber pollo asado mañana. El verbo baber es nuevo, parece. Yo babeo, tú babeas. Va a haber pollo. Librería de libros. Una redundancia inmensa ahí. Recuerde guiar borracho. Eso no es un buen letrero. Se vende hielo las 24 horas y de noche también. Muy conveniente. Peligro, electricidad eléctrica. Si estás buscando el éxito, está en Starbucks. Exit only lo tradujeron éxito aquí. Traducciones baratas. Este negocio dice reparación y mantenimiento. Podemos reparar cualquier cosa. Toque fuerte en la puerta, el timbre no funciona. No pudieron reparar el timbre de su negocio.
Y definitivamente la vida no es fácil, sobre todo cuando te haces un tatuaje y escribes fácil con S y sin acento. Bueno, pues hasta aquí mi presentación. Espero que la hayan pasado bien, se hayan entretenido y hayan aprendido un poquito sobre nuestro idioma y sobre nuestro lenguaje. Si les interesa ese tema del origen de las palabras y de las curiosidades de nuestro idioma, acabo de publicar un libro que lo pueden conseguir en Amazon que se llama En Buen Español, el libro de las curiosidades de nuestro idioma. Es un libro que habla sobre todo esto que yo les he hablado y mucho más. El idioma está repleto de curiosidades. Así que... Profesor, ñangotado, ¿de dónde viene ese término? Ñangotado. Es un puertorriqueñismo, no sé cuál es el origen, pero sí sé que se puede decir ñangotado o ñangotado, sin el en. Ambas formas son aceptadas. Porque en los aeropuertos, cuando uno iba a dejar el país, le decían al ñangótate, a ver si era puertorriqueño o era colado. Como un truco para saber. Correcto. Qué interesante, yo no sabía eso. Pero le decían ñangótate. Si tú no entendías lo que estaba diciendo, te metían para adentro. Wow, qué interesante. Gracias por compartir eso. Profesor, una pregunta. En mi caso, yo soy Espérate un momento, esto. ¿Me escuchan? Héctor, Manolo y después... Hay un pueblo aquí que le dicen el pueblo de los ñangotas. ¿Cuál es? Vega Alta. Trujillo Alto. Bajando. No, Vega Alta, Vega Alta. Vega Alta, ahí estaban cuando los cortadores de caña, cuando estaban en tiempo muerto en la carretera, estaban allí ñangotados. Pues eso se llaman los cognomentos. ¿Verdad? Ahí que viene. Porque no había bancos en la plaza. Interesante. Adelante, Manolo, con preguntas y luego seguimos con... Le quería hacer una pregunta al profesor. En mi caso, yo me crié en Estados Unidos y cuando vine a Puerto Rico en los 70, me encontré con una discriminación a nivel del Spanglish. Como ustedes saben, hubo una época que habían, se estaba mezclando el inglés con el español, como el you know, el ceiling, apartamento, todas esas preguntas, todas esas palabras estaban, pero yo me acuerdo que para aquel tiempo, una persona que venía de Estados Unidos, que se uniera que viniera a Puerto Rico, aunque hablara español, se notaba que venía de Estados Unidos. ¿Cuál fue el impacto de los neoyorquinos en el lenguaje puertorriqueño? Bueno, es interesante porque allá en Nueva York, durante la migración de los 50 principalmente, la mezcla del inglés y el español, el Spanglish que usted menciona, creó un montón de palabras que se dicen allá, pero aquí no se utilizan a menos que las personas regresaran a Puerto Rico. Por ejemplo, la marqueta para el market, la carpeta para referirse al rug, a la alfombra, carpet. El rufo para el techo. Son el apartamento. Dialecto de Nueva York. Y yo creo que no ha tenido tanta influencia aquí porque no he escuchado personas en Puerto Rico hablar así, a menos que sean New Yorkers que vienen a Puerto Rico y siguen utilizando el término. Pero no creo que haya tenido un impacto tan grande en la manera de nosotros hablar en Puerto Rico. Okay. Es mi impresión, me puedo equivocar, pero es mi impresión. Antes de ir con José, preguntan en el chat para corroborar, el diccionario que mencionó es Tesoro Lexicográfico del Español de Puerto Rico. Sí, ese es el nombre y el libro cuesta $100. Puede acceder gratuito a él en internet. La página se llama tesoro.pr. Tesoro.pr.
Y ahí está el diccionario completo y es gratis. Okay. Ahora sin peso. Contesta Pairis Violeta. Ahora tengo a José con mano levantada. José. José. Buenas noches, José Seguí del Club. Pudimos compartir en una ocasión en National University College que usted estaba dando una conferencia. Yo compré su primer libro, ¿verdad? Pero usted hizo una expresión que quisiera que la volviera a repetir, ¿verdad? Porque para mí fue bien curioso. La expresión de que te voy a dar como cañiña de mono. Sí, sí, lo que viene es cañiña de mono. ¿Tú has escuchado eso? Que lo que viene es malo, ¿verdad que sí? ¿Tú has escuchado eso? Ese es bien interesante porque la cañiña, la palabra cañiña, es su significado es excremento. Perdón si están a punto de comer, pero eso es lo que significa, excremento. Entonces, mire qué interesante, los monos para defenderse de un ataque agarran su excremento y se lo tiran al animal que está por atacarlo. Entonces, cuando te dicen que lo que viene es cañiña de mono, pues no es bueno lo que te viene para encima, ¿verdad? No es fácil. No es fácil. Así que ese es el origen de esa expresión. Víctor Cruz. Estás en mute, Víctor. ¿Ahora me oye? Ahora sí, adelante, Víctor. Ajá. Doctor, una pregunta. ¿De dónde proviene la palabra esa que uno dice, eso es en la cínsora del carajo? Hey. Bueno, ok, le puedo explicar la segunda palabra. La cínsora, no sé, pero carajo es la canasta que tenían las carabelas donde iba el marinero a ver si veía tierra. En el tope del mástil había una canasta y ahí iba el español a ver si veía tierra. ¿Qué pasa? ¿Por qué la connotación negativa hoy día? Porque nadie quería ir a esa canasta. Imagínate tú en medio del Atlántico, solo, allá arriba, a ver si veías tierra, con el barco moviéndose. Pues era un castigo. Entonces, normalmente, pues Colón, si algún marinero se portaba mal, le decía, pues te vas al carajo. Y eso era malo. Entonces, por eso es que hoy tiene esa connotación negativa. También existe una isla, unas islas, bien lejos en el carajo, en el este de África, que se llaman así, carajo. Yo digo que deben estar llenas de gente, para todo el mundo que ha mandado para allá. Tenemos a Delia. Buenas noches. Mira, la palabra machete. Me dijeron que la palabra machete viene, que el sable tenía el nombre de la marca Manchester. Ah, yo he escuchado eso. Sí. Sí, eso me lo dijo un cubano, mi esposo. Y entonces, la otra es que en ningún otro sitio se dice ni nevera. La palabra nevera no existe en otros países, nada más que aquí. El refrigerador, exacto. El mapo tampoco. Tampoco. La palabra zafacón. Safety can. El safety can. Y entonces el botiquín o medicinero, como quiera que le digamos, en ningún otro sitio se le llama así. No, si nosotros somos especiales. 19 palabras. Sí. Pero no son pocas. Y eso, y hay unas cuantas más que de momento no me viene a la mente, pero sí hay muchísimas. Y que son auténticas de aquí. Usted se quiere divertir, se quiere entretener en el fin de semana, entre a tesoro.pr y empiece a buscar. Sí. Va a encontrar tantas y tantas y tantas que decimos comúnmente y otras que puede aprender, ¿no? Que ya no se dicen, pero que existen también. Pues muchas gracias. Gracias, Delia. ¿Y qué usted me dice, doctor, de esta nueva influencia que hay de tantas palabras que los jóvenes utilizan ahora y se refieren a otras cosas? O sea, uno piensa que es otra cosa, pero ellos tienen como que esa jerga que yo entiendo que un momento dado eso va a entrar va a ser parte de toda esa... Eso es así. Bueno, sí, porque tienen muchas, te lo digo, es grandísimo. Ahora yo aprendí una nueva en estos días, boceteo, que yo no sabía lo que era eso. El boceteo. Ya, es el ruido que la música esa a todos
que sale de los carros. Estruendosa. Estruendosa, el boceteo. Esa es nueva. Y una que ya lleva unos años, pero que cuando salió yo no sabía de qué me estaban hablando. Pichea. Ajá. Pichea, no hacer caso a algo. Pero, pues, sí, y seguramente en nuestra época había palabras que nosotros de jóvenes decíamos, groovy, que ya no se dice, ¿verdad? O cosas así que son palabras que nacen en jerga de la juventud y que en esa generación se utiliza y después desaparecen. Es normal. No es pellizco de ñoco. Pellizco de ñoco, ¿usted sabe lo que es eso? Que ¿Qué es un ñoco? ¿Qué es un ñoco? Que no tiene mano. Que no tiene dedo, no tiene mano, ¿verdad? ¿Y cómo va a pellizcar? Pues no te va a doler, ¿verdad? Si tú dices que es un pellizco de ñoco, es fácil, es porque no duele. Porque no duele, no tiene para... Tiene para pellizcarte. Papo. Un pellizco de ñoco. Papo, oiga, Sí. profesor, una pregunta. Dígame. En el tiempo mío en la universidad, pues usted está hablando de los regionalismos. Y cuando venían esta gente del área, se decía que si tú eras de leche y dipoti. Sí. Sí, eso tiene una explicación que no la recuerdo ahora mismo, pero es de un grupo de inmigrantes que no recuerdo de dónde son, pero que hablaban así. Y entonces, acuérdese que las haciendas cafetaleras, había mucha gente que trabajaba para esos inmigrantes, ¿no? Que hacían dinero en nuestros campos con café o incluso con haciendas de azúcar. Y se les pegaba la forma en que sus amos hablaban. Pero no recuerdo de qué país viene ese acento. Esos son los canarios. Son los canarios. Los corsos. Sí, yo sé que los corsos, por ejemplo, yo visité Lares hace muchos años y me llamó la atención que una persona en un lugar recóndito del campo de Lares, lo escuché decirle a uno de sus hijos, tráeme esto, vite. Y yo le dije, vite. Sí, vite, rápido. Y yo digo, eso es del francés. En francés se dice vite. Eso es que lo aprendió de un corso. Y pasó de generación en generación el vite. O viste, te lo dije. También que uno lo usa. Héctor, que tiene la mano levantada. Estás en mute, Héctor. Estás en mute. Héctor Jiménez, estás en mute. Dejar si puedo quitar. Ahora, Héctor. Lo de pichear, me cuentan que en la Segunda Guerra Mundial se desarrolló, está pichando pa' loco, que es aquel que se hacía cosas indebidas y que no tenían ninguna conexión unas de las otras para pasar por loco y que lo licenciaran. Eso ocurría en la Segunda Guerra Mundial. Ah, ok, eso no lo sabía. Qué interesante. Interesante, Héctor. Gracias por compartir. Lo segundo es, me repite el libro de los $100. ¿Dónde se puede conseguir? Bueno, ese libro, El Tesoro Lexicográfico del Español de Puerto Rico, yo lo compré en la Academia Puertorriqueña de la Lengua, que está en Vallajá, en el edificio de Vallajá. Ahí fue que yo lo compré. Y el suyo está disponible ya, que se puede ordenar en Amazon. En Amazon y también está en la Norberto González, en Plaza Las Américas y en Río Piedra. Ahí es más fácil. Es más fácil, sí. Disculpe, doctor, ¿me puedes repetir el nombre del libro ese, Tesoro Lexicográfico? Porque ninguna de las veces le he podido captar completo. Sí, es que es un nombre complicado. Es Tesoro Lexicográfico del Español de Puerto Rico. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, que venga. Iván, adelante, Iván. Doctor, no sé si es pertinente al tema, porque es un español que está siendo influenciado en Puerto Rico, no sé si en toda Sudamérica y la misma España. Por eso que hago la aclaración, que no sé si es pertinente. En cuanto a esta cuestión de los cambios en las palabras por género, en el sentido de que estamos bregando con... Te voy a dar un ejemplo bien claro que todo el mundo conoce.
el Colegio de Abogados y Abogadas. Y la Real Academia Española ya se ha dictado, o entiendo que ha dictado, que esas son cosas que no vienen al caso porque están atentando en contra del idioma, en el sentido de que lo están complicando. Y cuando tú complicas un idioma, tardas en comunicar las ideas. Y si hay un idioma que es bien corto en comunicar ideas, es el inglés. Y el time is money. Y nosotros, a mi mejor entender, con estas cuestiones que están pasando, me imagino que están afectando a otros países más que a nosotros, o sea, hispanos. Porque si la Real Academia Española se está pronunciando, es que va más allá de Puerto Rico. Quisiera saber su opinión al respecto, porque la verdad es que es preocupante, porque no, a mi mejor entender nos está complicando la comunicación. Pues, excelente pregunta, Iván, porque ciertamente es un tema de debate bien y que puede causar incluso debates en que las personas se ofenden a veces, porque hay un movimiento que defiende lo que llaman el lenguaje inclusivo. Quiere decir, o sea, las personas que defienden el lenguaje inclusivo entienden que el idioma español es machista y que el plural masculino excluye el femenino. Es decir, que cuando yo digo, ¿cómo están tus hijos?, yo estoy excluyendo a las hijas que puedas tener. Pero la Real Academia Española ha dicho claramente, como usted bien dice, que el plural masculino es inclusivo. Cuando yo pregunto cómo están tus hijos, yo no estoy excluyendo a las hijas. Están incluidas porque está establecido en la gramática que el plural con O incluye masculino y femenino. Y que esto que está ocurriendo ahora lo que hace es eso mismo, complicar, porque ahora tenemos que, oye, bienvenidos y bienvenidas, estimados y estimadas, alumnos y alumnas. Ya también con E. Niños y niñas. Estimades alumnes. Y entonces cuando escribes la arroba, en donde va la arroba, ¿cómo se pronuncia la arroba? No hay forma de pronunciar eso. Bueno, y yo entiendo la preocupación que hay desde la perspectiva de, ¿verdad?, del movimiento feminista, pero es que no, el español no es exclusivo. El plural con O no excluye. Ya la gramática establece que incluye el femenino, así que es innecesario. Esa es mi postura. Yo estoy aquí ha surgido debate con el término de presidente y presidenta. Exacto. Bueno, pero grandes debates. Corrija. Mira cómo se ríe Nixa. La presidente. Presidente. Es presidente. Es presidente. Pues es y la Es presidente, ¿verdad? Él y la presidente. Él, sí, porque lo que termina en E comparte género. Él y la conserje. ¿Ah? No se dice conserja, no sino se dice conserje. no se dice gerenta, no se dice fíjate, con cliente y con presidente. La Real Academia ha cedido y ha aceptado que se diga clienta y presidenta por uso, pero realmente el término correcto, siguiendo las reglas gramaticales, es la presidente y la cliente. Ahora, con las profesiones que terminan en O, esta es bien interesante porque poca gente se aprovecha de esa oportunidad de tener la duplicidad. Si termina en O en masculino, termina en A en femenino. Así que igual que decimos abogado, decimos abogada. Si decimos maestro, decimos maestra. Pero si decimos bombero, pues bombera. Si decimos cartero, es cartera. Si decimos músico, es música. Si decimos médico, es médica. Médica. Sí, la médica. La médica. Doctora. Doctora. Pero me refiero a las profesiones que terminan en O. En masculino. Okay. Bien interesante, bien interesante.
¿Alguna otra pregunta? Sí. Doctor, lo felicito porque la verdad que yo me he disfrutado y me he reído en cantidad. Bueno, Nitza. Estoy interesada. ¿Usted no ofrece un curso en Sagrado Corazón o algo de esto mismo? Ahora mismo estoy dirigiendo un departamento de un trabajo administrativo y doy una clase, pero es una clase para la maestría allí en mercadeo digital, pero es una excepción. Normalmente, pero cuando termine mi trabajo administrativo y regrese a dar clases, pues ahí estaré dando más clases. Doy talleres, doy seminarios. Si ustedes entran a las redes sociales y tienen Facebook, hay un grupo mío que se llama En Buen Español. Y ahí cuando yo doy seminario lo anuncio. Y es así por Zoom. Doy seminario del uso correcto de ciertas palabras, del uso de la ortografía. Y pueden, en Facebook. En Facebook el grupo se llama En Buen Español. Excelente, así. Con permiso, Adelante. es Rubén Ríos que habla. Adelante, Rubén. Tengo una preguntita. ¿Puedo? Sí, claro. Ajá. Yo me fijo mucho que hay mucho el doble negativo. Me explico. Si alguien le pregunta, ¿tú no tienes catarro? Y si él le dice no, pues entonces él le está diciendo que sí, que tiene catarro. Porque es negativo, o sea, está en contra. O sea, si le dice que no tiene catarro, pues es cierto. Pero sin embargo, el que le está contestando le está diciendo no. Pero se está refiriendo a que él no tiene catarro. Eso que está ahí, porque eso es mucho. O sea, eso se habla mucho así. Y uno hay veces que yo entiendo que hay gente que como que confunde una cosa con otra y entonces no se sabe si es afirmativo o si es negativo. Sí, es buena pregunta. Veo lo que usted está diciendo, pero en realidad, ¿tú no tienes catarro? La persona está contestando no, pero no está completando la oración. Está diciendo no tengo catarro, no tengo catarro. ¿Tú no tienes catarro? No tengo catarro. Pero está diciendo no nada más. O podría contestar, ¿tú no tienes catarro? Sí, no tengo catarro. Exacto. Así entiendo yo que debería ser así, ¿verdad? Correcto, pero cuando dice no, es que no está diciendo la oración completa. Correcto. Que no tiene catarro. Lo que entiendo también es que siempre se debe de hacer la pregunta no en negativo, sino en positivo siempre, para que entonces la otra persona pues ya entonces ahí pueda contestar como un poquito más correcto, entiendo yo. Sí, pero entonces ¿tienes catarro? ¿Tienes catarro? Entonces él te va a decir que no. No, exacto. Bueno, espérate, si yo te pregunto, ¿tienes catarro? Es de la voz complicada. ¿Tienes catarro? Entonces, digamos que tengo catarro. ¿Tienes catarro? ¿Sí? No. Espérate. ¿Tienes catarro? Sí, tengo catarro. Sí, pero si no tengo catarro, ¿tienes catarro? No tengo catarro. Es verdad, es verdad. Oye, qué buen punto ese, que no lo había pensado nunca. Es mejor hacer la pregunta en positivo, porque entonces la respuesta va a ser clara. Entiendo eso también. Buena. Me encantó eso. Buen truco. De parte del Club Rotario de Río Piedra, gracias por su aportación como orador en el tema español boricua. Le otorgamos este certificado por la participación y del excelente tema que has desarrollado esta noche a beneficio de todos nosotros. Muy agradecido por su asistencia, agradecida. Se hará llegar vía email. Por favor, porque eso para mi ascenso en rango. Pero además quiero darle las gracias a ustedes porque han sido un grupo tan agradable y tan activo y me han hecho tan buenas preguntas que la verdad me ha dado a mí mucho gusto compartir con ustedes. Ojalá se repita. Gracias. Oye,
Edna, Adelante, yo- Héctor. sí, yo me gustaría reconocer que la persona que sugirió por primera vez el nombre de Gabriel Paisi fue Jesús de Cancún. Sí, a Yo me eso encargué iba. del resto, pero él fue quien mencionó eso. Jesús. Gracias, Sí. Jesús. Gracias, Jesús. Eso le iba a decir, Jesús Betancur, el compañero pues en el comité calendario nos sugirió, es un seguidor de ustedes, de su página en buen español, así que pueden conseguir al doctor Gabriel Paisi a través de esa página de Facebook en buen español. Igual que para esta grabación la pueden acceder en el canal de YouTube Club Rotario de Río Piedra, va a estar ahí disponible, y también en nuestra página de Facebook Club Rotario de Río Piedra. Así que bien. Buenas noches, muy agradecido. Bueno, Sí, gracias. pero muy bueno, muy bueno. Qué interesante. Buenas noches, Muchas gracias. gracias. Ok, Gracias. y Muchas antes gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. antes de cerrar la reunión oficialmente, los invito para el martes que viene, que tenemos a Carl Solerberg. Estará hablando sobre la situación del agua en la isla, aquí en Puerto Rico. Así que un tema muy interesante, están cordialmente todos invitados el próximo martes a las 7 p.m. Así que buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ay, Excelente conferencia. buenas noches. Muy buena conferencia. Compañero. Buenas noches a todos. Igual. Excelente. Gracias, linda noche a todos. Hasta luego. Buenas noches. Adiós, profesor. Nos veremos. Presente aquí. Buenas noches. Buenas noches, Ahmed. Me quedé con la duda. Voy a tener que enviarle un email. Lo puedes ver